Complutense de Madrid, somos Carlota, Eva y Paula. Y vamos a hacer unas preguntas a Isabel Jiménez, que da los informativos de Telecinco, y Eva, mi compañera, va a proceder a hacer la primera pregunta. Bueno, pues la primera pregunta es si tu vocación ha sido desde siempre el periodismo o tenías pensado estudiar otras carreras, y que si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia con los estudios. Pues mira, yo lo tenía claro desde que tengo uso de razón. O sea, yo no tenía a nadie en mi familia ni ningún amigo de mis padres que fuera periodista, pero es de estas cosas que sabes desde niña. Yo en los veranos jugaba a escribir mi propio periódico, porque además a mí lo que me gustaba era la prensa escrita. Yo nunca pensé en dedicarme a la televisión. Yo hacía mi propio periódico, jugaba con mi hermana a entrevistarla en la radio, entonces es algo que yo, pues no sé deciros edad exactamente, pero muy niña, y lo tenía muy claro. Entonces, de hecho, para mi madre era como qué desperdicio, ¿no? Porque se tiene siempre la carrera de periodismo ahí como si fuésemos de segunda y no fuese la típica carrera que quieren los padres para nosotras, de ingenierías y cosas así como más que se supone que tienen más salidas, y no hubo manera. O sea, yo lo tenía clarísimo. Y luego yo lo que hice fue estudiar, yo tenía la posibilidad en el instituto de estudiar también una asignatura de periodismo, entonces ya empecé por ahí. Y estudié la carrera en la Universidad Pública de Sevilla. Yo soy de Almería, entonces estudié allí, no estudié en Madrid, porque en ese momento yo sabía que mi vida profesional iba a terminar estando aquí, y quise alargar mi vida en Andalucía y estudié en Sevilla, que tengo muy buenos recuerdos. Y lo que sí tuve claro durante la carrera es que yo quería tener contacto con la profesión desde el principio. Entonces, aunque no eran obligatorias ni en aquel momento, yo os hablo ya hace unos añitos, era fácil, pero sí que desde el primer curso yo hacía prácticas de verano. Entonces, el primer verano hice en un periódico, el segundo verano hice televisión, que fue en informativos Telecinco en Sevilla, o sea, fíjate la vida. Y mi tercer año iba a hacer radio, pero nunca llegó, porque una vez que hice las prácticas en informativos Telecinco en Sevilla, sin conocer a nadie y tal, pues a partir de ahí me llamaron para hacer sustituciones. Entonces yo en los últimos años, en mi época eran 4 años de carrera, me ahorré un año porque ahora sé que son 5, y yo en tercero y cuarto estuve trabajando haciendo sustituciones en informativos Telecinco, o sea que tuve mucha suerte. Muy bien. ¿Cómo fueron tus inicios en Mediaset? ¿Cómo lograste llegar hasta aquí? Pues mis inicios, que yo eso siempre lo recomiendo y siempre lo digo, que ahora sé que es parte importante, imprescindible de la educación, que es el tema de las prácticas. Yo entré, como os digo, haciendo prácticas en verano en la delegación de Andalucía, en Sevilla, pues haciendo mucha calle, muchos reportajes, las cosas que, imaginaros, un verano en Sevilla, las cosas que no querían los redactores oficiales, mucha ola de calor y grabar mucha cosa así. Y ahí empecé a hacer pues sustituciones, como os decía, de las vacaciones de los redactores. Cuando yo acabo la carrera, yo lo que decido, y esa es otra cosa que yo siempre animo mucho a la gente joven, es a estar un año fuera de España para lo que sea, para empezar de cero una vida, para estudiar, para hacer un máster, para hacer prácticas, para trabajar de camarero, lo que sea. Pero esa experiencia fuera de tu país y de tu zona de confort y de tu zona más, digamos, rodeada de tu familia y de tus amigos, yo creo que es una experiencia vital, fundamental, y a mí eso también me cambió un poco la vida profesional, porque yo elegí Italia, yo era una enamorada de Italia, había estudiado muchos años italiano y me fui allí a estudiar un máster de Relaciones Internacionales, porque a mí me encantaba la política internacional. Y era un máster en el que yo era la única extranjera, eran todos italianos, todos habían hecho la carrera diplomática, que querían ser diplomáticos, y yo era la única periodista y extranjera, con un cuadro. Pero es verdad que estando allí, como a mí ya en Telecinco me habían conocido haciendo pues sustituciones y cosas, en aquel momento Informativos Telecinco no tenía nadie en Italia para cubrir noticias, y entonces me llamaron por teléfono para pedirme si yo podía un poco hacerle, pues en principio fue una cosa muy puntual, oye, tenemos un compromiso, tenemos que hacer una cosa del Vaticano, no tenemos a nadie, ¿te importa hacerlo? Y yo en directos, la verdad es que pues tenía 22 años, acababa de prácticamente terminar la carrera, no tenía mucha experiencia, les dije, pues por supuesto, lo que necesitéis. Con las circunstancias de que aquel año que yo estaba en Italia y que Telecinco me había pedido aquel favor, Juan Pablo II, que era el papa de entonces, que había estado 26 años era el mítico papa, ¿no? Porque ahora los papas como luego han ido cambiando mucho, pero Juan Pablo II era el papa de la juventud, llevaba 26 años en el pontificado, era un papa querido en todo el mundo, y fue el año que se murió.
Pero fue una muerte además que duró porque se puso muy malo y estuvo con muchos ingresos hospitalarios. Entonces a mí me pilló pues desde un noviembre hasta mayo, que él ya se muere y eligen al siguiente papa. Yo fui la corresponsal de Informativos Telecinco en Italia porque no tenían a nadie. Entonces pues yo me hice otro máster allí de televisión porque habría un informativo diario en Nacional todos los días con 22 años, con el añadido de esa inocencia de no haber terminado, que más allá de la muerte del Papa cubrió otras cosas, y conseguí una exclusiva mundial, que fue una periodista italiana que fue secuestrada en la guerra de Irak, Giuliana Sgrena, que hubo en aquel momento un rescate de los servicios secretos italianos, que fue pues como muy película, muy serie de televisión. Y en aquel rescate, cuando la liberaron de Irak, pues sale heridas algunas personas y tal. Entonces era como todo el foco de las noticias del mundo estaba en aquella operación, en una guerra en Irak, con los terroristas, una periodista secuestrada, liberada. Y yo, pues por la inocencia yo imagino, y el pensar que me iban a decir que no, pues gestioné aquella entrevista con su pareja. Conseguí entrar en un hospital militar a hablar con ella. Él ya me avisó y me dijo: Isabel, no hay, esto es un hospital militar, no te van a dejar entrar con un cámara. Entonces yo dije, bueno, pues si no me dejan entrar con un compañero cámara, bueno, yo me meto una cámara, porque en aquel entonces esto no tenía cámaras. Entonces yo pues dije, bueno, pues me llevo una videocámara y ya está, por si acaso podemos grabar la entrevista. Estando allí, hice una entrevista, la grabé en el hospital, en la cama del hospital, y sin yo saberlo, al día siguiente, cuando yo hablo con mis jefes aquí en Madrid, les digo, bueno, yo me iba al informativo a hacer un directo y presentar la entrevista que había hecho. Entonces me pregunta el editor, Isabel, entérate si es la primera entrevista que da en España un medio nacional, dice, por si la vendemos como exclusiva. Lo llamo y le digo, oye, Pierre, que me preguntan en mi cadena si es la primera entrevista que da Juliana a un medio español. Dice, no, es la primera entrevista que da a cámara de todas. Dice, no ha habido cámaras. Entonces aquella entrevista, aparte de salir en Informativos Telecinco, se vendió a cadenas de televisión de Estados Unidos, de Japón. O sea, es una entrevista que se vendió en todos sitios, una exclusiva mundial. Y eso es un poco lo que yo creo que dispara mi carrera. Yo tenía entonces 22, 23 años, yo vuelvo a España, me meto en Antena 3 y os dejo preguntarme porque si no yo me enrollo y no tengo fin. Y has dicho que nunca has querido trabajar frente a las cámaras, sino un poco más a la sombra de redactora. ¿Y qué o quién te empujó al final a trabajar ante las cámaras? ¿O cómo te lo tomaste cuando te dijeron que ibas a dar los informativos de Telecinco? Pues mira, la televisión es como medio la que me elige a mí. Yo, como os decía, mi idea era probarlos todos los medios, pero al final, y además yo tenía esa visión romántica del periodismo de la prensa escrita, me encantaba escribir y me encantaba, yo me veía en un periódico, pero cuando hago esas prácticas que os contaba y ya me empiezan a ofrecer trabajo, el trabajo nunca hay que decirle que no. Entonces, al final, toda mi experiencia profesional, más allá de aquellas prácticas, siempre ha estado ligada a la televisión porque me surgió el trabajo así. Es verdad que yo he hecho muchísima calle porque yo empecé, ya os he contado, con 21 años ya en televisión. Cuando yo llego y me plantean hacer y presentar un informativo, yo ya llevo mucho detrás de muchas coberturas, más allá de ese año que os he contado. Yo cuando empiezo a presentar hago coberturas, pues el tsunami de Japón. O sea, yo ya tenía mucho bagaje de noticias en la calle. Entonces es verdad que nunca me he planteado, porque a mí lo que me gusta es contar lo que está pasando, nunca me planteé ni mi meta, porque muchas personas jóvenes o muchos estudiantes me dicen ahora, es que yo lo que quiero es presentar. Es que yo creo que ese es el error. Yo soy periodista de tenerlo en las venas, entonces yo lo que me gusta es contar las cosas. Nunca me planteé presentar un informativo, surgió. Entonces yo creo que cuando tienes un bagaje y tienes estos, en Antena 3 me dan la posibilidad porque hay un casting interno en el que deciden 3 o 4 personas de la casa que consideran que pueden estar preparadas para presentar. Me dicen, oye, pues queremos hacerte una prueba en plató. Yo en Antena 3, que pues eso, pues de lo que os he contado, no me había sentado nunca en una silla con un prompter. Me hacen una prueba, eso fue un viernes y me dicen, el lunes empiezas. Y así empecé yo a presentar un lunes en un matinal que además era a las 6 de la mañana, menos mal que a las 6 de la mañana no me veía nadie y yo estaba allí tiesa de los nervios porque no tenía ni idea, ¿no? Entonces, bueno, al final también un poco la vida profesional es donde te va llevando. Muy bien.
Bueno, esta pregunta es un poco más significativa y queremos saber si alguna vez, por el hecho de ser mujer, te ha resultado difícil llegar hasta donde estás, porque se ha demostrado con todo lo del techo de cristal y todo eso que a las mujeres se nos impide llegar a puestos importantes muchas veces. Yo en mi caso personal no lo he vivido, además yo creo sinceramente que el periodismo es una profesión más femenina que masculina. De hecho yo recuerdo ya mi clase, es que parece porque yo me siento súper joven, pero yo ya hablo de la universidad y parece que hace una vida, porque hace 20 años de la universidad, pero yo llevo hace 20 años a la universidad y mi clase ya hace 20 años era, pues yo recuerdo, 2/3 o más de 2/3 éramos mujeres. Yo no he tenido nunca esa sensación. Sí que me ha tocado alguna situación, pues yo tuve un jefe en Antena 3 pues que era de la vieja escuela, muy machista, con muchos comentarios desafortunados, de repente de tocarte, hacerte así, darte la palma del culo, ¿sabes? Es que era otra época y verlo casi todo el mundo como una actitud normalizada porque entraba en ese juego. Pero yo a nivel de desarrollo profesional o de crecimiento profesional no me he encontrado nunca ese impedimento o el que hayan elegido a un compañero mío por ser hombre en lugar de a mí. De hecho, creo que ahora el 80, me atrevería a decir, % de presentadores de informativos somos mujeres. ¿Cuál ha sido tu noticia más impactante? ¿Está relacionada con la pandemia o con tus primeros comienzos? ¿Cuál es? Pues mira, podría deciros miles, la verdad. Es verdad que la pandemia, como además nosotros éramos protagonistas de la noticia y es algo que no hemos vivido ninguno de nosotros, da igual la edad, ha sido, sobre todo las primeras semanas del estado de alarma, era todo como vivir una película de terror. Pero yo tengo como así, si me dijeras, quédate con con los atentados de Barcelona, porque fue en agosto, a mí me pilló... que yo estaba haciendo el informativo de las 9 y a las 4 de la tarde a mí me dicen, pero párate, bájate a plató que tenemos un avance. Un avance, para que os hagáis una idea, se hace muy raras ocasiones, o sea, tienen que ser, a lo mejor se hacen 2-3 avances al año y suelen durar 5 minutos, 10 maximísimo. Bueno, pues yo me siento en plató a las 4:30 de la tarde. Que además yo fui a maquillaje y les dije, ¡buah! Ni os esmeréis mucho, que luego en un rato vengo, ya me maquillo, me peino bien, hacedme una coleta, algo rápido, que me voy para plató. Yo me siento pensando que iba a contar una explosión de bombonas de butano en Alcanar y ya, no sabía nada más. Y de repente cuando me siento me dicen atropello, las Ramblas, parece que es un atentado y tal. Yo me siento a las 4:30 de la tarde y me levanto a la 1:30 de la mañana. Estuvimos 6 horas en directo, sin guiones, sin prompter, sin nada. O sea, era yo, las imágenes que iban llegando y 3 compañeros con los que conectábamos, que uno estaba en las Ramblas, otro estaba en un hospital y el otro, creo que en otro punto también de Plaza Cataluña, creo recordar. Y eso es a nivel profesional y a nivel personal lo más fuerte que yo creo que me ha pasado, porque son 6 horas de televisión en vena y ahí es una prueba de fuego. O sales o no sales de esa situación, porque es muy complejo, ¿no? Y al final lo recuerdas como un reto importantísimo y luego, pues eso, estar 6 horas de narrar lo que te está llegando sin saber y con una información a cuentagotas es apasionante. O sea, muchos más adjetivos de la situación y de la noticia en sí, pero como profesional es apasionante también. Bueno, nosotras tenemos un blog que se llama La Bies Mod, que hablamos de moda únicamente, y hemos visto que has iniciado un proyecto con Sara Carbonero de Slow Love, y ya que tenemos ese blog, pues quisiéramos que nos contases cómo se desarrolló, de qué se trata. Pues ya tiene unos años, ¿eh? O sea, ya habéis pillado el final, como quien dice, de la época. Slow Love nació pues vamos a hacer casi 6 años, ahora a finales de mayo. Y surgió aquí en Telecinco, en los pasillos de Telecinco. Yo soy muy amiga de Sara, presentábamos juntas cuando ella estaba aquí en Madrid, ella presentaba los deportes conmigo en el informativo de las 3. Y en las comidas que hacíamos, pues ella tenía ganas de montar algo de moda, yo soy muy inquieta y me meto en cualquier proyecto de lo que sea, porque a mí me gusta mucho meterme en lo que sea, menos moda que gestión. O sea, si por ejemplo me preguntabais, ¿tú te hubieras imaginado una empresa de moda en algún futuro y tal, y tú algo que ver con o relacionarte con algo de eso? Te hubiera dicho, ni de broma, porque no me interesaba para nada la moda, pero fíjate, después de 6 años con una empresa de moda,
Y muy contentos porque es una marca en la que creamos un equipo que es como una familia, que son los que realmente han estado ahí en el día a día, porque al final nosotras teníamos nuestra profesión. Y generamos como una especie de movimiento más allá de ser una marca de moda sin más, es una filosofía de vida basada en el slow life y bueno, creemos que nos hemos hecho un hueco, hemos creado una cierta tendencia y un estilo muy particular y tanto es así que el grupo Tendan, que es el grupo de corte fiel, este año nos ha absorbido y somos una marca más del grupo Tendan, así que muy contentas, la verdad. Sabemos que has escrito un libro que se llama ¿Y tú qué harías para cambiar el planeta? Y que además has participado en una campaña que se llama Stop Basuraleza y estás muy involucrada en todo este tema del medio ambiente. Pues mira, estoy muy involucrada desde que hace unos años conocí a unos chicos que además son españoles, son de Barcelona y son unos entusiastas y me contaron su historia. Ellos se inventaron, tienen la patente mundial de la alternativa a las pajitas de plástico, que son unas pajitas comestibles. Esperadme que os habéis ido, que os he salido del orden. Unas pajitas comestibles, que hay otras cosas, pues hay de bambú, hay otras que son reutilizables, pero estas son comestibles y además no generan desechos. Y entonces ellos me contaban que habían vivido un poco la historia pues, de Steve Jobs, de crear una empresa, una patente mundial, y que todos los países se rifaban la idea, porque era una idea revolucionaria y muy del futuro, casi del presente ya, y que habían rechazado ofertas millonarias porque lo que realmente querían era cambiar las cosas y cambiar de verdad el planeta, concienciar. Entonces me pidieron ayuda y me dijeron, tú que tienes esa visión global y todos esos medios, ¿cómo podemos hacerlo? Y entonces, pues igual que hice con Sara y con la moda, pues lo hice con ellos. Empecé a darle vueltas y dije, ¿yo qué medios tengo? Pues tengo mi voz, tengo mi profesión, que es periodista, y me puse a investigar y la verdad es que he aprendido mucho en el proceso de escribir el libro porque he entrevistado, yo sé, 20, 30 personas que son los verdaderos expertos. Y a raíz de esa investigación para el libro y todo eso sí que estoy muy involucrada. ¿Piensas que la labor del periodismo ha cambiado y cómo lo ves tú en un futuro? Que ha cambiado sin duda. Yo creo que además es una profesión que estamos eternamente en crisis. Yo desde que empecé a estudiar ya me decían que yo llegué a la universidad en el año 2000, pues 21 años, y ya estaba en crisis por aquel entonces y lo había estado previamente. Entonces es una profesión que está en crisis, pero yo creo que más que crisis es un cambio constante. Y es verdad que cuando las redes sociales llegaron con muchísima fuerza parecía que nuestra profesión estaba en peligro, pero yo creo que es más necesaria que nunca. Se ha reinventado un poco nuestro papel para, al final nosotros lo que hacemos más allá de contar las noticias, que eso lo puedes encontrar en cualquier red social, hay un papel de análisis, hay un papel en el que tú le das también valor a una noticia en vez de a otra. Discriminas todo lo que es fake news, porque no olvidemos que el periodismo tienes que tener detrás unas fuentes, contrastar esas fuentes y no puedes fiarte lo primero que pase por Twitter y que un anónimo o una persona lance sin más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales se han convertido al final en un complemento. Nuestro papel yo creo que es más necesario para digamos, poner el claro sobre oscuro sobre todo lo que se dice en las redes. Y el futuro del periodismo, pues yo creo que está cambiando a una velocidad brutal, sobre todo la televisión. Yo creo que la televisión convencional como tal va a acabar desapareciendo como la conocemos hoy, porque al final las generaciones que vienen consumen muy poquita televisión convencional, entonces nuestro papel cambiará de alguna manera. No sé si será más, pues igual que las plataformas de contenido a la carta, pues tendremos aquí un papel más de información 24 horas a la carta, tenemos que actualizarnos. Yo creo que todavía tardaremos unos años porque todavía existe esa tradición de si está pasando algo, aunque te enteres por redes, pero enseguida si hay algo muy gordo, lo que haces es poner la televisión a ver qué está pasando y es el medio más inmediato al final. Aunque los digitales es verdad que se han renovado mucho, pero yo creo que la referencia ahí pues es pues lo que os contaba, un atentado a Barcelona. O sea, el consumo se dispara porque todo el mundo quiere saber lo que está pasando y ver las imágenes y que tú le cuentes y le pongas un poco, no estar viendo por Twitter lo que dicen, lo que no dicen, a ver si esto es verdad, si no es verdad, ¿no? Entonces, tardaremos en cambiar el modelo, pero sí que es verdad que de aquí a unos años cambiará la forma de consumir el informativo también. Y
Uy, perdón. Y hablando de la labor del periodismo, ¿tú piensas que es una profesión que está infravalorada por la sociedad? ¿Cuál es tu opinión desde tu experiencia sobre que muchas veces muchas personas dicen que es una carrera que no sirve para nada, que no tiene salidas? Porque nosotros muchas veces lo escuchamos, o sea, que nos lo han dicho. Entonces, ¿qué consejo también nos darías ante esos comentarios? Porque a veces nos quedamos... A ver, yo lo he vivido en primera persona en mi casa. O sea, yo cuando dije que iba a estudiar periodismo era como tú con el expediente. O sea, claro, al final yo era de buenas notas, de tal, entonces se esperaba que yo hiciera una carrera con, en teoría, más salidas. A ver, aquí hay una cosa clara y yo siempre lo digo. Una cosa es el periodista de vocación y otra cosa es el periodista que hace periodismo porque se le ha ocurrido o porque de repente quiere ser o salir en la tele o por las razones equivocadas. Yo creo que si tú estás estudiando periodismo porque realmente es vocacional y sabes lo que es esta profesión y la amas y la respetas, no te voy a decir que todo el mundo va a llegar al máximo porque no hay cabida y no todo el mundo se le dan las circunstancias, pero muy probablemente tengas más posibilidades de éxito. Al final, el periodismo también ha cambiado mucho y ha abierto muchos campos. Ya no solo es periodista el que se dedica a escribir en un periódico, a presentar un informativo, a estar en la redacción de un informativo o de una radio. O sea, hay gabinetes de prensa en todos los sentidos. Prácticamente todas las empresas están incorporando a un experto en comunicación porque se han dado cuenta que la comunicación ahora mismo, el tema de redes sociales, el cómo comunicar el mensaje de tu empresa es básico y ese papel lo hace un periodista. Muchos puestos clave de muchas empresas, pues te hablo incluso hasta de plataformas. El otro día leyendo todos los directivos de grandes plataformas que mueven ahora millones de euros en todo el mundo son periodistas. O sea que ahora mismo hay muchas más salidas que antes y muchas más opciones. Hay que tener claro a qué te quieres dedicar. Pero si el periodismo entendido como la figura romántica del periodista para cubrir noticias, tienen que ser, yo siempre les aconsejo a los estudiantes, es una profesión muy sacrificada, que te da mucho y te quita mucho. Pues tienes que amarla y respetarla y realmente sentirte periodista. Y si lo tienes claro así, pues esas voces, pues que digan lo que quieran. Se van a decir tantas cosas y hoy día se dice de todo. Ya. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Gracias por concedernos la entrevista y por dedicarnos tu tiempo. Y ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes un poco tu experiencia. Y al resto, muchas gracias por vernos y nos vemos pronto. Gracias.